Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Suani y soy muy bendecida y estoy muy agradecida de poder estar aquí en este martes de poder y compartir lo que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón. Y me gustaría que hoy iniciáramos leyendo en Hechos 20:24. Dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y en este versículo el apóstol Pablo nos deja ver dos cosas. Una que está hablando de terminar una carrera, pero al mismo tiempo está hablando de llevar a cabo el servicio que se le ha sido encomendado. Y sabes, en este versículo el apóstol Pablo nos está diciendo y nos deja ver que él no estima preciosa su vida para sí mismo a comparación de Dios y a comparación de rendir su vida completamente al servicio de Dios. Y si nos ponemos a pensar en esto, familia, es cuestión de dar la vuelta y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ver cada una de las bendiciones que Dios nos da día con día. Somos parte de su familia y gracias a Dios ahora estamos en una comunidad que juntos podemos adorarle, que juntos podemos honrarle y que sabemos que reconocemos a Dios en nuestro caminar. Pero hoy Dios quiere recordarnos algo y hoy Dios nos dice: despierta. Y quiero me gustaría que juntos podamos meditar sobre la vida de Jonás. Recordemos que Jonás fue un profeta del pueblo de Israel. Y si recordamos también, Jonás fue llamado a predicar a Nínive. Fue enviado para que él pudiera llamar a arrepentimiento a la ciudad de Nínive, porque se encontraba en total pecado, en iniquidad. Pero si nosotros leemos acerca de Jonás, nos damos cuenta de que él no hace lo que Dios le dice. Al contrario, él desobedece y huye. Él se va y niega llevar a cabo esa asignación que se le fue dada. Y saben, en este proceso donde Jonás huye, desobedece y de alguna manera intenta esconderse de Dios, Dios nos permite ver sus propósitos, nos permite conocerlo aún más a Él y también nos permite ver el corazón del hombre. Cuando nosotros estamos leyendo sobre la vida de Jonás y vemos que en su intento de escapar de Dios, de irse hacia el lado contrario, aborda un barco y este empieza a andar y Dios manda una tormenta muy grande. Y me gustaría aquí detenerme un poco, que pudiéramos leer en Jonás 1, 5, 6. Y dice: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Si nosotros paramos y meditamos en esta escena, podemos meditar esta situación, podemos darnos cuenta de estas dos perspectivas. Una, mientras la tormenta estaba con todo su furor, los marineros dice que estaban aterrorizados, tenían temor y clamaban a lo que ellos consideraban sus dioses. Y por otra parte tenemos a Jonás, que la Biblia nos relata que mientras todo esto sucedía, él permanecía dormido, él permanecía indiferente a la situación que se estaba viviendo. Y justo esto me hacía pensar, y quiero invitarlos a pensar conmigo, en cuántas veces a nuestro alrededor han surgido estas tormentas que tienen a las personas que conocemos, a nuestros amigos, a familiares, atemorizados, que los tienen sin esperanza. ¿Cuántas veces las personas que están a nuestro alrededor están pasando quizá por alguna depresión, alguna situación complicada, están confundidas y nosotros simplemente estamos como Jonás, durmiendo,
ajenos a esa situación que está sucediendo. Estamos indiferentes a lo que la gente está pasando. Nosotros nos sumergimos muchas veces en nuestra propia vida, en lo que pasamos en nuestro día a día, y dejamos de ver a nuestro alrededor. Y si nosotros seguimos leyendo, vemos que los marineros echan suerte, se dan cuenta de que es Jonás el que, por la causa de que está pasando todo esto, y entonces empiezan a preguntarle: ¿quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿De dónde vienes? Y su contestación es la siguiente. En el versículo 9 dice: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Jonás, vemos cómo aquí, después de que lo despiertan, después de que tienen que ir y sacudirlo, Jonás responde no negando a Dios, responde con la verdad, testificando quién es Él y en quién cree. Y en esa declaración tan corta, Él nos deja ver cómo Él verdaderamente conocía a su Dios, ¿no? Él decía que era el creador, quien hizo el mar, quien hizo la tierra. Y simplemente con esas palabras dio testimonio. Y nosotros podemos ver cómo los marineros escuchan, se preocupan un poco más y entonces están pensando cómo pueden hacerle, ¿no? Saben que están metidos en un grave problema. Y Jonás les dice, aviéntenme al mar. Y ellos no quieren, pero al tratar de seguir luchando o tratando de resolver las cosas por su propia mano, se dan cuenta que es imposible porque la tormenta aún se pone aún más fuerte. Y entonces terminan aventándolo. En el 15 dice: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Y esto es impresionante, familia, porque vemos cómo el amor, la misericordia, la gracia de Dios es constante en nuestras vidas. Aún en la desobediencia de Jonás, Dios tuvo esa gracia y esa misericordia, y a través de ese momento, a través de esa tempestad y de esa tormenta, obró para que toda esta situación obrara para que otros pudieran conocerlo a Él. Y no con esto quiero decir que me malinterpreten y decir que desobedezcamos, pero esta situación nos permite ver cómo todo se trata absolutamente de Dios, que Dios es el que siempre está actuando, aun cuando nosotros no hacemos las cosas bien, aun cuando nosotros desobedecemos, aunque nosotros vayamos hacia el lado contrario, su voluntad de Dios siempre es perfecta y Él obra aún a pesar de lo que nosotros hagamos o dejemos de ser. Dios actúa siempre con su amor y su misericordia. Y miren, leíamos juntos cómo las únicas palabras que tuvo que decir Jonás en ese momento fue la verdad de: soy hebreo y yo temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y fue lo único que dijo acerca de Dios. No tuvo que dar más explicaciones, no dio un gran discurso, solo utilizó estas palabras y Dios obró en eso, a través de la situación. Y con esto quiero que nosotros podamos ver que a veces no sabemos cómo Dios va a actuar, cómo Dios se va a mover, qué señales o prodigios va a hacer, qué tanto necesitamos hablar o qué tanto necesitamos actuar. Simplemente estamos llamados a poder compartir, a poder testificar, a no callarnos la verdad. Y por eso les digo, hoy Dios quiere y nos dice, al igual que el capitán en su momento le decía a Jonás, despiértate. Hoy Dios nos está diciendo, despierten, no pueden quedarse parados ahí, dormidos, bien, haciendo que no pasa nada, porque hay tanta necesidad a nuestro alrededor y Dios nos está diciendo, despierten, anuncien mi verdad. Y Dios se encarga del resto. Y esto no acaba aquí. Nosotros, si seguimos leyendo, nos damos cuenta cómo se termina esta tormenta. Termina aquí. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. El resultado de toda esta tormenta
Dios la cambió a favor para que los marineros pudieran conocerle. Y es tan hermoso ver cómo sus corazones voltearon al verdadero Dios. Ellos, recordemos, estaban orando a sus propios dioses, a lo que ellos consideraban que eran sus dioses, pero ninguna oración trajo efecto o hizo efecto acerca de la tormenta. El único que pudo cambiar la situación, tranquilizar las aguas, fue el Dios verdadero. Y esas personas, las personas que están a nuestro alrededor, tienen la necesidad de escuchar que hay un Dios verdadero, porque quizá muchos están poniendo su esperanza, su confianza en tantas cosas que ellos puedan creer que es la verdad. Pero la Biblia nos dice que Jesús es la única verdad, es el camino y la vida. Y nosotros somos llamados a poder compartir con los demás que Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar nuestra situación. Y terminan aventando a Jonás, se calma todo y vemos cómo Dios provee un gran pez que traga a Jonás y pasa un proceso Jonás dentro del pez. Después de 3 días, 3 noches, Dios manda a que el pez lo expulse a la tierra y vemos nuevamente en Jonás 3:1 cómo el Señor vuelve a darle esta orden nuevamente. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y en esta ocasión Jonás obedece. Y esto me recordaba cuántas veces Dios ha tenido que hablar a mi vida, cuántas veces no he obedecido, cuántas veces al igual que Jonás le he dado la espalda, he querido seguir mi propio camino. Pero Dios está ahí, aún para sus planes. Dios dice, te doy otra oportunidad. No me obedeciste, quisiste hacer las cosas a tu manera, pero nuevamente te hablo, ¿no? Nuevamente pongo esto en tus manos. Y Dios es tan maravilloso, Dios es tan amoroso y siempre nos habla con tanta paciencia. Nos recuerda una y otra vez su voluntad y aquí lo hace con Jonás, ¿no? Y en esta segunda ocasión vemos cómo él obedece. Él va a la ciudad, comparte acerca del mensaje que Dios le había mandado a dar a la ciudad de Nínive, de que se arrepintieran, y la ciudad voltea su corazón a Dios. En el 3:10 nosotros leemos, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y después de esto es impresionante porque podemos ver realmente el corazón de Jonás. El corazón de Jonás es revelado en los siguientes versos. En Jonás 4:1 al 3 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios de misericordia, misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y esto me impresionaba y hablaba mucho a mi corazón, porque entonces vemos que la desobediencia de Jonás no era tanto por el temor de lo que le pudiera pasar al ir a Nínive, porque Nínive era la capital de Asiria y prácticamente era como los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Pero él no desobedeció simplemente porque tuviera temor a lo que le pudiera pasar estando allá. O no desobedeció porque no sabía cómo hablar el mensaje, porque él era un profeta que había estado compartiendo constantemente el mensaje. Pero lo que nos deja ver en estos versículos acerca del corazón de Jonás es ver cómo él no podía soportar que el inmenso amor de Dios pudiera llevarlo a compadecerse de una ciudad tan perversa. Prácticamente Jonás no estaba de acuerdo con que el perdón y la misericordia de Dios se extendiera a ellos. Y esto es impactante, porque a veces nosotros quizá estamos en la misma situación. A veces nosotros somos los que impedimos que otros puedan conocer
A veces nosotros nos callamos no solo por miedo o no solo por el qué dirán, sino porque creemos quizá que hay personas que no necesitan el mensaje, que hay personas que quizá no merecen escuchar el mensaje de salvación. Nuestro orgullo no nos deja ver a las personas como Dios realmente los ve. Y recordemos, Jesús nos cedió a cada uno de nosotros, conociendo nuestra condición tan imperfecta y tan pecadora. Jesús se lanzó a esta furia en la tormenta de Dios para darnos salvación a cada uno de nosotros y para poder acercarnos al Padre. Y hoy, hermanos, quiero que podamos meditar en esto. Yo no sé de qué manera cada uno de nosotros haya permanecido dormido durante todo este tiempo, ¿no? O quizás sí hemos hablado, quizás sí hemos compartido, pero solamente en ciertas situaciones. O quizá compartimos un mensaje cuando nos toca o cuando alguien nos dice, puedes compartir aquí. Pero realmente, ¿por qué a veces nos quedamos callados? ¿Por qué a veces nos mantenemos indiferentes a tantas situaciones que pasan a nuestro alrededor? A través del mundo nosotros podemos escuchar que cada día pasan muchísimas cosas que deberían tocar nuestro corazón y llevar y anhelar a querer ver poder compartir y que otras personas puedan conocer a la esperanza verdadera, que puedan conocer a ese Dios verdadero. Muchas veces a lo mejor estamos simplemente viendo las cosas, cómo suceden y hasta ahí se queda. Pero Dios no nos llama a esto. Nosotros no sé si ha sido quizá por temor, quizá porque estamos en nuestra comodidad o quizá como Jonás, ¿no? Por ese orgullo, quizá no creemos que sea importante que otras personas le conozcan o no queremos, no sé, de alguna manera estamos en nosotros haciendo prejuicios acerca de las personas, creemos que a lo mejor unos no son merecedores de esa gracia y de ese amor de Dios. Pero hoy Dios nuevamente y nos recuerda nuevamente que debemos anunciar su verdad. Hoy Dios nos quiere despertar. Él nos quiere despertar para que nosotros podamos ver la necesidad que está pasando. Y quizá no tenemos que irnos al otro lado del mundo. Quizá en nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con la gente más cercana. Que Dios sea el que nos despierte para ver verdaderamente las necesidades que hay a nuestro alrededor. Dios nos despierta para que nosotros podamos reconocer cuál es su voluntad y conocer que Él vino para darse a las personas. Vino su Hijo Jesús para que pudiéramos nosotros tener ese perdón de pecados, para que Él pudiera transformar nuestra vida, para que nos pudiera acercar al Padre. Viene y nos despierta para que nosotros podamos reconocerlo a Él, para que podamos reconocer su voluntad y también para que podamos testificar acerca de su verdad, para que nosotros podamos compartir de su verdad. La salvación es del Señor, familia, pero a nosotros se nos ha dado ese privilegio de poder ser parte de su plan aquí en la tierra. Tenemos el privilegio de ser llamados para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y que realmente, así como el apóstol Pablo no escatimó su vida o no estimaba su vida tan preciosa a comparación de lo que era Dios y de lo que era dar su vida para el servicio de Dios, que nosotros sí podamos mantenernos firmes y podamos terminar nuestra carrera, pero también podamos llevar a cabo esa encomienda que se nos ha sido dada. Hermanos, oremos y pidamos que Dios sea el que abra nuestros ojos y que despierte nuestros corazones para seguir anunciando su verdad.